Hola a todos, hoy es miércoles 14 de enero, les hablo desde la casa Satoshi en la Ciudad de México. Yo soy Gustavo Flores, el fundador y el CEO de Aureo. Este es el podcast El futuro del dinero, donde hablamos de no solamente de Bitcoin, pero también de todos los cambios que están ocurriendo a nivel económico, financiero, geopolítico, en América Latina, en el mundo, y por qué todo esto siempre me lleva a por qué el Bitcoin es la solución. Hay tantas cosas que han ocurrido en los últimos días y yo podría hacerles un episodio completo sobre lo que ocurrió en Venezuela, sobre lo que está ocurriendo en México. Yo siempre he sido un grande fan de la geopolítica y estas últimas semanas han sido fascinantes a observar, pero creo que el enfoque al final del día es el Bitcoin. Hay tantos podcasts macro, tantos podcasts políticos, hay gente que es de una orientación o de otra. Yo creo que lo que puedo hacer en general es resumir que la manera como yo lo percibo es que estamos en una época de cambios y solo van a venir más y probablemente va a durar una, 2 décadas más de este tipo de cambios hasta que tengamos un cierto reequilibrio en la geopolítica, un cierto nuevo orden mundial. Después de la Segunda Guerra, al finales de la Segunda Guerra, en el norte de Estados Unidos, en Massachusetts, se reunieron varios líderes mundiales en lo que se volvió el acuerdo de Bretton Woods. Fue específicamente en la ciudad de Bretton Woods, en New Hampshire, y ese acuerdo fue la fundación de el comienzo del nuevo sistema monetario, donde el dólar estaba fijado a $35 por onza de oro y todas las otras monedas del mundo estaban fijadas al dólar. Obviamente que fue un acuerdo entre el occidente, no incluía al oriente, y ese acuerdo duró de 1944 hasta mínimo 1971. Hay gente que después dice que hasta 76 oficialmente. En 1971 ocurre el shock de Nixon, donde Estados Unidos, después de haber acumulado mucha deuda en los años 60, sobre todo por dos razones, la guerra de Vietnam, pero también la creación de lo que Lyndon B. Johnson llamaba el Great Society. Ese momento que Estados Unidos comienza a expandir sus servicios públicos y ayuda a los más pobres, crear un cierto tipo de welfare state o estado que cumple que ofrece servicios públicos para los más pobres. Y a través de la acumulación de la deuda, Estados Unidos ya no era capaz de controlar el precio del oro. El oro se está moviendo en Europa, en Asia, sobre todo en Japón y Alemania, y los más grandes aliados de Estados Unidos en la nueva era, que se habían fortalecido mucho y están comenzando a crear mercados de oro en Reino Unido también. Y estaban vendiendo a otros precios. Ya no se respetaba el precio que Estados Unidos decía que era el precio del oro, se estaba comenzando a vender a otros precios. Entonces, como Estados Unidos perdió el control de la oferta del oro, tuvo que romper con su promesa de que el dólar iba a estar fijado a un precio de oro. Eso se llama el Nixon Shock, ocurrió en 71 y oficialmente ese es el comienzo de la época de las monedas fiduciarias. El fiat money comienza en 71, primero en Estados Unidos, después en el resto del mundo, y llegamos a donde estamos hoy. Hoy es un momento en el que las monedas fiduciarias, los países del primer mundo han acumulado niveles de deuda masivos. Estados Unidos, que durante largo rato se aseguró que el mundo seguía un modelo de petrodólar, donde el dólar era el que estaba detrás de era la moneda usada para todas las estaciones de petróleo en el mundo. Eso también comenzó en los años 70, después del Nixon Shock. Estados Unidos se dijo, a qué voy a emparejar mi moneda ahora si ya no es al oro? Al petróleo. ¿Y cómo hago eso? Asegurándome que todas las sanciones del mundo de petróleo se hagan con dólares. En los años 90, el mundo se volvió unipolar. La Unión Soviética cayó, China se acercó del occidente y el mundo se volvió unipolar en los años 2000 y los años 2010. Los antiguos enemigos de Estados Unidos, como Rusia, y los socios, pero con bastantes diferencias ideológicas y geopolíticas como China, se fortalecieron hasta llegar a los fines de 2010, donde comenzaron a decirse, ¿qué tal si nosotros, cuando nos vendemos petróleo entre Rusia y China, ya no usamos el dólar? Entonces llegamos a hoy en día, donde el dólar está a su punto más bajo en décadas de uso en transacciones, de como reserva de valor en los bancos centrales.
Obviamente sigue siendo la moneda dominante, pero ya no tanto como el sistema que fue concebido al comienzo, en los años 70, ya estaba llegando a su fin. Y esto solo de un punto de vista de análisis monetario o de este tipo de tesis, pero uno podría tomarlo de otros puntos de vista también. Hay gente que analiza el cambio en el que estamos viviendo por cuestiones culturales, sociológicas, tecnológicas, y obviamente que cada una de esas cosas tiene un gran impacto. Pero al final, hoy en día estamos en un momento donde hay un grande cambio geopolítico similar al que ocurrió en los años 30. Resulta que en general lleva esto a un conflicto y esa es tal vez la parte que no queremos escuchar tanto y que nos espanta y que nos da miedo y que obviamente no es tan bonita, pero en general estos conflictos se resuelven bajo nuevos acuerdos y nuevas reglas. Un nuevo orden mundial llega como el acuerdo de Bretton Woods. Entonces, mi punto es de que yo creo que estamos solo en el comienzo de la época de transición de orden mundial. Nadie sabe cómo va a terminar. Lo que sabemos es que las reglas del pasado no van a funcionar para el futuro y que eso es lo que estamos observando hoy en día. Eso fue la captura de Maduro en Venezuela, que sea positiva porque Maduro era un delincuente, un dictador, no respetaba las elecciones, pero también que tiene efectos que uno puede percibir como negativos. Significa que hoy en día ya no hay tanta consideración del derecho internacional. Tal vez para los países latinoamericanos hay más riesgo de que Estados Unidos intervenga en sus cosas por el bien o por el mal. Y todos los otros países del mundo se dicen. Yo también podría tratar de hacer algo similar en mi zona del mundo. China con Taiwán, Rusia obviamente ya comenzó con Ucrania, pero pueden abrirse más frentes. En el Medio Oriente, un frente se va a abrir en los próximos días probablemente con Irán, entre Estados Unidos, Israel contra Irán. Y también hasta Estados Unidos y Trump están diciendo que van a irse contra Europa y tomar Groenlandia. ¿Quién sabe si estos solo son tácticas de negociaciones o si son verdaderas ofensivas? El caso de Venezuela demuestra que sí, Estados Unidos sí está listo para moverse adelante. Yo creo que Bitcoin va a jugar un rol muy importante en este próximo acuerdo, similar al Bretton Woods, donde el dólar y el oro fueron el centro del acuerdo. Creo que el Bitcoin va a jugar mucho en el próximo acuerdo del nuevo orden monetario de una, dos, tal vez 3 décadas de aquí adelante. Puede que sea antes, puede que este mismo año China y Estados Unidos lleguen a un acuerdo y se dividan el mundo en dos, quién sabe, ¿no? Pero en general siento que estas épocas de transición pueden demorar décadas. Hoy no les quiero hablar de eso, esta es solo la introducción. La introducción es de que va a haber un nuevo acuerdo monetario, va a haber un nuevo orden mundial, estamos en las primeras etapas de transición hacia ese y el Bitcoin va a jugar un rol masivo en ese aspecto. ¿Por qué? Pues porque hemos tratado el experimento de las monedas fiduciarias de los años 70 hacia hoy ha llevado a muchos cambios, a varios positivos, muchos negativos, pero muchos factores indican que tal vez ya no sea tan fuerte el sistema como lo fue en sus comienzos. En la historia humana han habido varios experimentos de monedas fiduciarias, nunca terminan bien, siempre se regresa a un estándar de dinero duro, hard money, que en general siempre ha sido el oro, pero que en esta nueva época podría ser el Bitcoin. Y yo espero que sea lo mismo otra vez. Todo el mundo siempre me dice, pero Gustavo, siempre las monedas de los gobiernos siempre han existido, sí, pero de distintas formas. El hecho de que sean monedas fiduciarias es algo muy raro en toda la historia humana. Ocurrió al finales del Imperio Romano cuando los emperadores reducían la cantidad de oro en las monedas. Comenzó con justo la moneda del Imperio Romano, la primera, tenía el mismo nombre que mi empresa, se llamaba Aureo. Y eso era la moneda del Imperio Romano durante varios siglos, sobre todo en su ascenso, desde el momento de que Julio César entra hasta los años tales 300, cuando es sustituido por el sólido o el solidus, que es la moneda dura más o menos unas cuantas décadas, pero ya comienza a verse un desgasto, que se reduce la cantidad de oro y de más en más se reduce. Creo que el Solius aún era una buena moneda, pero las que siguen ya no tanto. Y bueno, este no es un capítulo sobre la historia romana y puede que haya cometido un error histórico, pero el punto es de que el experimento de las monedas fiduciarias es una excepción en la historia y siempre regresamos hacia un estándar de dinero duro, lo que fue el oro en su tiempo y lo que yo creo que va a ser el Bitcoin en el futuro, porque el Bitcoin tiene las mismas calidades que el oro, solo que tiene muchas más. No solamente es más
escaso, raro que el oro. No solamente es mucho más durable que el oro porque no tiene ninguna exposición física, se puede transportar de manera más fácil, puedo cruzar una frontera en un estado de guerra con todo mi patrimonio grabado en mi cabeza o en un pedazo de metal o en un pedazo de papel y puedo hacerlo sin que sea confiscado en la frontera. Hoy en día, si tú tratas de salir de Ucrania con tu oro, tus dólares, tus pertenencias, buena suerte, te lo van a confiscar. Si sales con Bitcoin, tienes una oportunidad de que no te lo confisquen. Entonces, bueno, las características del Bitcoin superiores al oro son muy claras. Creo que a este punto nadie que estudie este tema puede debatirlo. Y para mí, este no es un podcast para conversar a la gente sobre el valor del Bitcoin. Este es un podcast para entender que, ok, tenemos Bitcoin, ¿qué hacemos ahora? Y un tema que me gusta bastante a mí es la custodia del Bitcoin. Porque el Bitcoin, una vez que tienes Bitcoin, ¿cómo te aseguras de no perderlo? Si estás convencido que el Bitcoin va a ser más valioso en el futuro, ¿y cómo te aseguras de tú también ser parte de ese crecimiento de valor, de ese movimiento, de ese cambio hacia el futuro? ¿Cómo te aseguras de ser parte del futuro del dinero? Entonces, di una presentación hace más o menos un mes y medio en Foro Blockchain que me gustaría darles hoy. Va a durar más o menos 20 minutos y creo que con eso vamos a concluir el podcast. Este podcast es patrocinado por Aureo, mi empresa, de la cual yo soy fundador. Con Aureo puedes comprar, vender Bitcoin en segundos. Por el momento solo tenemos un servicio manual donde creas una cuenta, te das de alta y después ejecutas transacciones de manera manual, pero en cuestión de semanas todo va a estar automatizado. Yo creo que hace la experiencia la más fácil, intuitiva, con mejor precio en todas las opciones que hay en México. Pero unas cuantas semanas les hablaré de eso. Además, ofrecemos asesoría gratis a todos nuestros clientes sobre cuestiones de custodia, patrimonio, herencia, liquidez, cómo obtener un préstamo sobre Bitcoin. Y finalmente, nuestro último servicio es a través de una asociación con la empresa OnRamp en Estados Unidos. Podemos ayudarles a crear lo que se llama un Multi-Institutional Custody Vault o un cofre digital asegurado por custodia multiinstitucional. ¿Qué significa eso? Significa que en vez de tú entregarle la custodia a una plataforma, a una empresa, lo manejas en una cartera donde el acceso está dividido en distintas instituciones, donde cada una de ellas tiene sus procesos muy seguros y muy avanzados de Bitcoin. Yo considero que la custodia multiinstitución es la única forma en la que yo podría sentirme en confianza de tener el Bitcoin en las manos de otra persona. Si no, siempre quisiera que esté en mis manos. Y en general, yo creo que la mayoría de personas debería tener en sus manos. Pero si tú eres alguien que no tiene ni conocimiento técnico para manejar eso en tus propias manos, si tú quieres tener acceso a sistemas de herencia, de préstamos, quieres que sea asegurada por una aseguradora, quieres dividir el acceso entre varios socios de tu empresa, ahí es donde deberías considerar esto. Bueno, siempre pueden escribirnos para más información sobre eso. Ok, regresamos al podcast con la presentación de la custodia de Bitcoin para individuos y empresas en México. La idea que yo tengo es que tienes que considerar el riesgo hacia tu Bitcoin una vez que ya estás convencido del Bitcoin. Porque ¿de qué sirve tener una estrategia de Bitcoin sin haber manejado bien el riesgo en relación a él? Ok, entonces la custodia de Bitcoin para individuos y empresas en México. Ese es un grande tema que yo he tenido al menos la bendición de poder haber aprendido tanto sobre la custodia, sobre la seguridad, la guarda segura de Bitcoin. Y la realidad es que casi siempre estás mucho mejor teniendo el Bitcoin en tu propio control, porque las plataformas centralizadas, como por ejemplo Binance, Bitso y lo que Aureus está volviendo, lleva muchos riesgos. La plataforma puede ser hackeada desde la parte delantera como la parte trasera. Puede ser tu cuenta que es hackeada, como puede ser el servidor de la empresa que es hackeada, como pueden ser los servidores de los proveedores de la empresa que son hackeados. Entonces, hay tantos niveles a los cuales uno se expone cuando usa plataformas centralizadas y guarda sus bitcoins ahí. Las plataformas pueden mentir sobre el bitcoin que tienen. Ha sido el caso de varias, no como FTX, que logró hacer la más grande del mundo, que logró tener reuniones con los más grandes políticos en Estados Unidos,
Sam Bankman-Fried fue el segundo financiador de la presidencia de Biden. Creo que más de $100 millones entregados al Partido Demócrata y a la presidencia de Biden en específico en sus campañas en 2020. Después fue enviado a la cárcel por literal la más grande estafa financiera de toda la historia humana. Tal segunda después de Bernie Madoff. Entonces, y el FTX estaba en todas las esquinas, estaba en el Super Bowl, tenía a los más grandes actores, artistas con ellos, políticos, y igual cayó, igual todo era una mentira, igual no tenía el dinero que pretendía tener, usaban los fondos, el dinero de los usuarios para sus propios intereses, hasta tradeaban contra sus usuarios, les engañaban, aprovechaban de ellos. Entonces, el punto es de que nunca sabes cuál es el siguiente FTX. Puede ser Binance, puede ser Audio, quién sabe. El objetivo es que tú tengas el Bitcoin en tus manos para poder asegurarte de que no caiga. Cuando si cae en una plataforma, no logra pasar eso. Hemos visto eso tantas veces, ni siquiera voy a contar todas, pero solo el año pasado, aquí tengo 4 ejemplos de Bybit, que le robaron $1,500 millones. Novitex en Irán, que fue hackeada de $90 millones. Balancer, que fue un protocolo DeFi que supuestamente era descentralizado, le robaron $116 millones. Y CoinDCX en India le robaron $44 millones. Y esto solo fue el año pasado. Y estos solo fueron 4 casos que encontré, cuando hay muchos más. Es necesario que tengas el Bitcoin bajo tu propia custodia. Obviamente que hay limitaciones a eso. Yo en 2018, 19, cuando comencé a entender Bitcoin, cuando comencé a entrar a toda esta industria y esta experiencia, le hubiera dicho a todo el mundo, mira, la realidad es que tú deberías tener tu propio nodo, tener tu Bitcoin en tu propia cartera, tener tu cartera fría, tu dispositivo físico como hardware wallet. Deberías usar CoinJoin para romper la trazabilidad de tus bitcoins. Hoy en día entiendo con la madurez que tengo que no es para todo el mundo. ¿Por qué? Porque se lo recomendé a señoras de 78 años que ni siquiera sabían cómo un celular funcionaba, ¿no? Entonces no es para todo el mundo. Pero en general, si tú eres una persona que tiene las habilidades técnicas, deberías comenzar comprando Bitcoin y deberías retirarlo de la plataforma hacia tu propia cartera. Y cuando lo tienes en tu propia cartera, deberías asegurarte de hacer un respaldo de esa cartera por si pierdes el dispositivo. Esas son, digamos que vamos a nombrarlas en términos de reglas. Regla número 1, compra Bitcoin. Regla número 2, retira el Bitcoin de la plataforma en la que compraste hacia tu propia cartera. Regla número 3, usa una cartera de confianza. ¿Cuáles son las carteras de confianza? Por ejemplo, el otro día vi en Bitcoin Magazine que hicieron un artículo de las carteras top, carteras Bitcoin para la autocustodia, que es donde solo tú estás en control para el año 2026. Y me gustaron mucho las opciones que dieron. Aplicaciones móviles de dispositivo de celular, Phoenix Wallet, muy buena cartera. Blockstream Wallet, muy buena cartera. Bull Wallet, muy buena cartera. Zeus Wallet. Entonces aquí en ese artículo de Bitcoin Magazine puedes encontrar varias de estas carteras. Cake Wallet, Sparrow Wallet, si ya quieres que sea en tu computadora, en tu ordenador. Sparrow Wallet, Electrum Wallet. Si quieres que sean un poquito dispositivos físicos, Cold Card Q y Trezor Safe 7. Otros Trezors también son buenos, otros Cold Cards son buenos. Y si quieres de multifirma, recomiendan Casa, recomiendan Nunchuck. A mí me gustan todas esas. Todas esas son buenas carteras. ¿Por qué? Porque tienen el código libre, han sido auditadas por personas externas, tienen reconocimiento de la industria, usan librerías criptográficas reconocidas. Entonces, esa es la tercera. Primera regla, compra Bitcoin. Segunda regla, retira el Bitcoin de donde la plataforma que compraste hacia tu propia cartera. Tercera regla, usa una cartera de confianza, como las que nombré. Cuarta regla, genera una frase de recuperación y respalda esa frase de manera muy segura. Y nunca compartas esa frase con nadie. Considera que si compartes esa frase con alguien es como si le entregas tu dinero. Esa es la cuarta regla. ¿Ok? Entonces yo creo que si sigues esas 4 reglas en general, cada 6 meses, cada año, te aseguras que la frase de recuperación que guardaste aún está ahí. Eso debería hacerlo casi todo el mundo. Si no tienen las capacidades técnicas para entender como estas cosas básicas, entonces no, claro. Si estás solo comprando 100 pesos, 1000 pesos, y eso para ti no es mucho, tal vez aún no, tal vez lo puedes dejar en la plataforma. Pero cuando ya comiences a hacer un dinero que te parece de una cantidad considerable,
que tú dices, si pierdo esto, si me va a doler, entonces sí esas 4 reglas. Bueno, esas 3 reglas en realidad, porque comprar Bitcoin ya lo hiciste. Las 3 otras reglas son, busca una cartera que sea recomendada, como las que yo nombré, descarga esa cartera, mueve tu Bitcoin, retira el Bitcoin en la plataforma hacia esa cartera y genera una frase de recuperación en la cartera y respalda esa frase. ¿Y cómo respaldas esa frase? La mejor manera de respaldar la frase es en un material que si hay una inundación, tu casa se quema, tu perro se come el papel, como una placa metálica. Pues al comprar una placa metálica puedes checar el artículo de un influencer que se llama Jameson Love, donde testea todas las placas metálicas que se venden para cripto, para frases de recuperación de carteras y escoger la que resista todas las pruebas, ¿no? Al incendio, al ácido, a la inundación. Con eso tienes para mucho más de que la mayoría de las personas. Después hay muchos más niveles, pero esa es la base. Ok, una vez que tienes eso, ¿qué sigue? Las carteras físicas. ¿Por qué? Porque tu dispositivo, tu celular, ¿cómo sabes que es seguro? En general, puede que lo sea, pero hay tantos nuevos vectores de ataques que se están descubriendo siempre en Windows, en Mac, en iPhone y Android. Entonces, cuando ya tienes un dinero que justifique moverte hacia una cartera física cuesta entre 70 a $250, unos 1,200 a 4,500 pesos. Eso es lo que vas a gastar en la cartera física. Entonces, si tú tienes 5,000 pesos, no gastes 4,000 pesos en la cartera física. Pero si tú tienes 100,000 pesos, tal vez gastas 2,000 pesos en una cartera física. Entonces, es una cuestión de proporcionalidad también. Tiene que tener sentido económico de hacerlo. Pero una vez que lo haces, yo recomiendo honestamente las Trezor Safes, son los nuevos modelos. Obviamente que la Trezor Safe 7 es la mejor de todas en la marca Trezor. Pero si eres alguien un poquito más técnico, que le gusta lo más paranoico, pero que no te va a asustar que se vea tal vez muy técnico, Cold Card es la mejor cartera física de Bitcoin de lejos. El Cold Card Q es probablemente la mejor, el MK4 es bueno también, pero cualquiera de estas carteras de las de Trezor y las Cold Card son buenas. Cuidadito porque en Trezor no recomiendo para nada los primeros modelos a menos de que seas un experto, pero los viejos Trezors tienen vulnerabilidades físicas que alguien como yo, técnico, con acceso a una computadora y otros aparatos, puede hackearte tu viejo Trezor. Aunque no conozca tu PIN, no sea capaz de acceder de manera clásica, puedo hackearlo físicamente. Pero las Trezor Safe, las nuevas, estas no tienen ese riesgo. Sobre todo la Trezor Safe 7 es la mejor de todas las Trezor. Y bueno, Cold Card es aún mejor. Yo no recomiendo nada Ledger, tiene muchas vulnerabilidades, ha tenido muchos hackeos de sus bases de datos. Yo compré una Ledger hace casi 10 años, aún recibo correos electrónicos de estafas, haciéndome creer que es el equipo Ledger que me quiere contactar cuando es una estafa que hackeó los datos donde yo aparecía en el servidor de Ledger. Entonces no recomiendo Ledger, el código es cerrado, es el más popular, pero no lo recomendamos. Entonces seguimos. En general, puedes tener una Cold Card Queue con cientos de miles de dólares. Una vez que ya comienzas a tener más que eso, y todo depende de dónde vives, depende si tienes una caja fuerte en tu casa, si tienes seguridad de tu casa. No gastes, si no vives en una zona segura, tal vez considera ese como el más grande riesgo antes de considerar tu cartera física como el riesgo. Pero entonces todo depende del país donde vives, la zona donde vives, la seguridad de tu casa, tienes un sistema de alarma, tienes una caja fuerte dentro de tu casa. Todas estas cosas son valiosas, agregan a la seguridad. Alguien que tiene una seguridad increíble podría necesitar menos del punto de vista de seguridad de Bitcoin, pero en general la cartera física es una muy buena acción para casi todos los individuos. Después, las carteras multifirmas. Esto ya se vuelve cuando entramos en la categoría para las empresas. Hasta ahora cubrí todo lo que eran los individuos y ahora las carteras multifirmas son para las empresas. ¿Y cómo funcionan? Por ejemplo, en la aplicación Nonchock, que está disponible en iPhone como en Android, configuras una cartera de grupo, hay una opción como crear cartera, después cartera de grupo. Digamos, ustedes son 3 personas, cada uno tiene su celular y
crean una de 2 de 3. Y a partir del momento que crean la cartera 2 de 3, se van a generar direcciones. Esas direcciones, cuando reciban Bitcoin, ese Bitcoin solo va a poder moverse si se sacan 2 firmas de 3. Entonces necesitan que 2 de esos individuos, de los 3 individuos, aprueben una vez que se mueva el dinero, no para recibir. Para recibir solo necesitas la dirección. Lo generas una vez, obtienes direcciones, recibes. Para enviar es donde es necesario la firma de 2 de 3 o de 3 de 5 si lo configuraste de esa manera, pero todo depende de la configuración. Y puede ser usado por individuos. Hay muchos individuos que usan carteras multifirmas porque hay muchos beneficios. Uno puede dividir el acceso de los dispositivos. Entonces, si no tienes confianza en un tipo de cartera física, podrías crear un esquema multifirmas con distintas carteras físicas. También podrías dividir y poner cada una de estas carteras físicas para el esquema multifirmas en distintos países o con distintas personas en distintos países. Entonces, las posibilidades son infinitas. No solo aplica para empresas, también aplica para individuos, pero también hay que tener en cuenta el más grande riesgo a la custodia de Bitcoin. No es que te hackeen, no es que te roben en la calle, es que te olvides cómo lo hiciste o que pierdas el acceso. Tantas personas que he conocido que pierdan el acceso porque perdieron su frase de respaldo y su dispositivo o porque complicaron tanto el sistema que ya no se acuerdan cómo lo hicieron. Entonces, tu enemigo principal eres tú mismo. Tienes que reducir tu ego y decirte cuando estás creando la configuración de tu cartera que es muy probable que tú pierdas la información. Entonces, no lo vuelvas complicado. Si tienes una frase de respaldo con tu dispositivo y tienes 2 veces esa frase de respaldo en 2 pedazos de metal, en 2 diferentes lugares, eso es un buen sistema para la mayoría de personas, por ahora. Si cambian las cosas y se vuelve Bitcoin va a $10 millones y todos los criminales de la calle están a la búsqueda de Bitcoins, tal vez ahí llegan otra realidad lleve a tomar otras acciones. Pero en general, la complejidad es tu enemigo. Entonces, sí sé, suena todo muy técnico y tal vez puede que te digas, esto no es para mí porque yo no soy técnico. Sobre todo las carteras físicas, las carteras multifirmas. Entonces ahí entra un modelo de custodia que se llama la custodia colaborativa. Y la custodia colaborativa es una cartera multifirma donde tú tienes una llave, tal vez tienes 2 llaves, digamos un 2 de 3, por ejemplo, pero la tercera llave la tiene una institución de custodia. Este es el caso de Unchained.com, Unchained Capital o Casa, el sitio web keys.casa o hasta bitgo.com. En este caso, tú manejas algunas llaves y la institución maneja otras. Y siempre viene con un proceso de acompañamiento donde te ayudan en el proceso. Entonces, esto puede ser bueno si tú eres tan técnico, pero igual quieres conservar el control sobre tu configuración. La responsabilidad queda sobre ti, parcialmente, y parcialmente sobre una organización. Y después hay otras personas que dicen, yo honestamente no quiero que la responsabilidad esté sobre mí ni parcialmente porque no confío en mi casa, no confío en los riesgos que están a mi alrededor, no confío en mis habilidades técnicas. Puede ser la razón. O es un contexto de organización y yo soy el dueño de la empresa o el jefe CEO de la empresa, pero no debería ser yo el que tenga el control absoluto de eso porque tengo otros socios, otros accionistas. Y en algunos casos legales, tú como empresa no tienes el derecho de custodiar los activos tuyos o los activos de tus clientes. Necesitas contratar un proveedor de custodia, ¿no? Ahí es donde entra la custodia institucional. Hablamos de Fidelity, Coinbase, Bitgo, obviamente, Anchorage y muchos más. Ahí es sobre todo un contrato legal. Hay garantías, títulos a nivel legal, segregación de los fondos en títulos legales y también aseguradoras que vienen a cubrir todo en caso de un hackeo. Es muy distinto de tenerlo dentro de una plataforma como Binance, Bitso, en tu cuenta de trading. Es muy distinto a eso. Aquí hay acuerdos legales más avanzados. Aunque los riesgos sean de unas maneras similares a un punto de vista técnico, porque tú no eres el que tiene el control, hay una distinción legal. El segundo punto es de que en general van a usar niveles de seguridad más avanzados que las plataformas
que te permiten depositar y retirar dinero. Son procesos de demora 24 horas mover tu dinero. Entonces ahí se usan, digamos, cajas de seguridad de nivel bancario, donde se guardan tu Bitcoin. Y el tercer punto es que los controles de seguridad son más avanzados para acceder a tus fondos. Dije un ejemplo de las 24 horas, pero las posibilidades son sin límite. ¿Cuáles controles de seguridad avanzados puedes tener acceso? Entonces, una empresa como MicroStrategy, que tiene decenas de miles de millones de dólares en Bitcoin, usas Coinbase. ¿Por qué? Porque para ti es tanto dinero que reconoces que tú no tienes la capacidad técnica de manejarlo, lo delegas a Coinbase y sobre todo creas el mejor contrato posible con Coinbase, donde te proteges a ti. Entonces, eso es el caso de custodia institucional y aquí llega lo que estaba hablando, la custodia multiinstitución. La custodia multiinstitución es un esquema de cartera multifirma en la que tú no tienes una llave, la tiene una institución, otra institución y otra institución. ¿Ok? Entonces es similar, es como una combinación entre la custodia colaborativa y la custodia institucional. En vez de que tú tengas llaves y la tenga una institución, en la custodia multiinstitucional tú no tienes ninguna llave, pero el acceso es dividido entre distintas instituciones. Y no hay ningún único punto de falla a nivel tecnológico ni legal, porque como usuario firmas un contrato con cada uno de los proveedores por separado. Por ejemplo, una institución es hackeada o desaparece, aún tienes tu contrato con las otras dos. Y por ejemplo, nosotros que recomendamos la custodia de multistitución, si tú no quieres tener ninguna llave, no uses solo custodia institucional, usa custodia multiinstitucional. Y para acceder a tus bitcoins, el proceso es el mismo, como la custodia institucional, pero con varias instituciones. Tienes que hacer verificación por video. También cada una de las instituciones usa cajas de seguridad a nivel bancario. También tienes título a nivel legal. También es cubierto por una aseguradora. Y el último beneficio es que te permite usar servicios financieros con tu Bitcoin. Por ejemplo, si yo quiero manejar mi herencia, si yo lo tengo a nivel de mi propia custodia, es más difícil poder manejar mi herencia. Si lo tengo en una custodia institucional, es muy fácil. Multistitución también. Si yo quiero acceder crédito sobre mi Bitcoin, quiero recibir un préstamo con mi Bitcoin en colateral, lo puedo hacer con custodia multistitución como custodia institucional. No lo puedo hacer si el Bitcoin está en mi propia custodia, porque no sería un colateral para el creditor. Entonces, esos son los beneficios de custodia multistitución y puedes ir directamente a onramebitcoin.com para comprarlo, pero también puedes acercarte a nosotros en Aureo, porque no solo en Aureo puedes comprar Bitcoin de 1,000 pesos a varios millones de pesos o varios millones de dólares en México, pero también podemos acompañarte en el proceso de crear tu caja fuerte multiinstitución, tu caja digital, y asegurarnos que cuando compras el Bitcoin con dinero de tu cuenta bancaria, llega a nosotros y después llega al cofre multiinstitución que te ayudamos a crear. No solo te presentamos la educación en relación a entender el concepto en español, pero también te hicimos el onboarding en español. Y además, en OnRamp puedes agregar como controles de seguridad y puedes agregar un miembro de Aureo como una persona que te va a ayudar en el proceso de retiro de Bitcoin. Entonces, alguien podría decir, mira, Gustavo, yo quisiera que tú seas parte de los controles en mi cofre, en mi cuenta custodia multiinstitucional, donde se necesita tu aprobación para mover el dinero como medida de seguridad, porque el objetivo es que ese dinero que queda ahí es décadas. Y entonces eso también podemos hacer. Entonces, complementamos el servicio de OnRamp con otros servicios y por eso le sugerimos a la gente en México que le interesa esto de acercarse a nosotros. Y el último punto que quiero hacer es el del futuro. ¿Qué nos reserva el futuro y el presente sobre la custodia? Yo soy escritor en un boletín informativo que se llama Bitcoin Optech o bitcoinops.org, en el que hablamos de varias nuevas innovaciones al nivel de la custodia, además de cubrir la tecnología y los desarrollos de Bitcoin, además de ser la más grande fuente de información técnica y boletín informativo más importante en Bitcoin sobre noticias técnicas. Además, también cubrimos noticias sobre nuevas maneras de hacer custodia más avanzadas. Y ya se pueden hacer varias hoy en día, no existen esos productos. Entonces, tú eres un desarrollador, alguien que le gusta hacer negocios o inventar cosas. Hay mucho en el boletín informativo de Bitcoin Uptech
para que tú uses como crear el futuro de la custodia. Pero también hay propuestas que a este punto solo son propuestas teóricas y científicas, como por ejemplo lo que se llaman los convenios o los covenants. ¿Qué es un convenio? Un convenio se cree que será el próximo gran cambio del Bitcoin. Serán contratos inteligentes para controlar el acceso a tu cartera. Por ejemplo, yo podría configurar una cartera donde solo se puede retirar Bitcoin hacia una dirección específica. Entonces yo podría poner que de mi cartera Bitcoin solo se pueda retirar hacia la dirección de mi cartera en la custodia multiinstitución. Entonces está en mi control, pero tiene que pasar por la custodia multiinstitución antes de pasar por otro lado. Suena como que no tengo todo el control, pero si yo decido de hacer eso, es porque estoy sobre todo mitigando contra riesgos de que me hackeen. Entonces el hacker obtiene acceso a mi wallet, a mi cartera, y se da cuenta que no es posible técnicamente por el protocolo de Bitcoin retirar hacia su propia cartera. Va a otra cartera predefinida que puede ser otra cartera mía, o la cartera de mi hermano, o de mi socio, o de mi empresa. Entonces, esos son los convenios, los Bitcoin Covenants, se cree que va a ser el próximo grande cambio del Bitcoin, y quería también cubrirlo en este podcast. Entonces, eso completa la segunda parte del podcast, donde hemos analizado las distintas etapas o al menos las distintas maneras de tener tu Bitcoin en custodia, porque como dije al comienzo, si tú crees que el Bitcoin va a ser parte del futuro de este mundo, de más en más, y quieres asegurarte que tú también vas a ser parte, beneficiar del crecimiento del Bitcoin, entonces tu más grande riesgo va a ser cómo más seguro de no perder ese Bitcoin. Porque he conocido tantas personas que lo han perdido, de tantas maneras distintas. Personas con poca experiencia o con mucha experiencia. Pero en general, después de haber aconsejado más de 1000 personas sobre esto en una carrera de más o menos 10 años. Esa es mi conclusión, esa es mi tesis sobre toda esta cuestión. Quiero acabar el podcast con noticias de mi lado, de nuestro lado, de parte de Aureo. Ayer anunciamos nuestro primer informe que pueden encontrar en nuestro sitio web. En nuestro sitio web tienen que ir a el menú donde dice aprender y ahí van a encontrar reportes o informes y ahí van a ver uno que sacamos hoy que se llama Las limitaciones del sistema de ahorro para el retiro, el SAR, en México y alternativas de ahorro superior. Este white paper examina el sistema de ahorro para el retiro en México. Es un marco fragmentado y de bajo rendimiento que deja a millones vulnerables a una seguridad insuficiente en la jubilación. Tiene más o menos 35 o 40 páginas. En el informe cubrimos la historia del ahorro en México o de los sistemas de ahorro y de pensión de México y de jubilación, la actualidad del ahorro en México, por qué las monedas fiduciarias y el mundo fiduciario lleva a la existencia de estos sistemas y a las limitaciones y al bajo rendimiento de estos sistemas. Después seguimos con Bitcoin en el contexto mexicano. Como yo he hablado en este podcast, también hablamos en el informe. Finalmente, Bitcoin como vehículo de ahorro a largo plazo y abrimos con algunas conclusiones, recomendaciones generales de políticas de ahorro y finalmente las referencias. Entonces les recomiendo de checar nuestro informe. Creo que podría sorprenderles y podría gustarles que van a encontrar ahí. Entonces, esa es una de las varias cosas que estamos haciendo estas semanas. No solo se viene una nueva fase a nuestro producto digital y a nuestros servicios, pero también estamos empujando muchísimo sobre el contenido. Este informe es prueba de eso. También pueden encontrar más blogs, artículos en nuestro sitio web, un centro de aprendizaje con varios artículos, guías educativos sobre Bitcoin y finalmente una sección sobre herramientas. Tenemos una calculadora de inflación de México que ya habíamos lanzado el mes pasado, que pueden encontrar en inflacionmexico.com. Además, desde hace meses tenemos una comparación de carteras de Bitcoin. Esta está enfocada en carteras no para el ahorro a largo plazo, pero sino para si tú usas Bitcoin de día a día, pero también está ahí y vamos a agregar comparación de carteras de ahorro a largo plazo. Y finalmente tenemos también la calculadora de jubilación Bitcoin que lanzamos esta semana, donde tú puedes poner parámetros como tu edad de jubilación, cuánto Bitcoin tienes ahorita, cuánto Bitcoin quieres comprar de manera anual,
¿Cuál es la tasa de crecimiento que tú esperas de Bitcoin? Nosotros no vamos a tomar la decisión de decirte, mira, esta es la tasa de crecimiento. Yo no hago asesoría financiera, todo lo que hacemos es puramente por objetivos de educación. Entonces tú eres el que decide el rendimiento que tú esperas de Bitcoin anual. Y la tasa de inflación, van a estar sorprendidos de los resultados. Por ejemplo, yo puse que tengo 29 años, que me voy a jubilar a los 65, puse que tengo 0 Bitcoin hoy, puse que voy a comprar 200,000 pesos de Bitcoin de manera anual. Después puse una tasa de crecimiento del Bitcoin anual de 30% y una tasa de inflación anual del 10%. Y después puse de usar la regla del 4%, eso significa que no retiro más del 4% cada año. Y eso me da, con ese crecimiento de 30%, o el Bitcoin que vale hoy 1.7 millones de pesos, en 35 años valdría 16,000, casi 17,000 millones de pesos. Eso es con 30% anual, y yo creo que eso es muy conservador y muy realista. Me permitiría ahorrar el equivalente de 6.4 mil millones de pesos. Esto considera que el peso va a perder 97% de su valor en 35 años, que es menos de lo que ha perdido en los últimos 35 años. Entonces es extremadamente realista. En general, esto me permitía a mí tener una jubilación con tranquilidad, y lo que no será el caso de la gente que sigue participando en el sistema de jubilaciones en México. Puede que ustedes no tengan opción de participar en ello, y probablemente es el caso de la mayoría de salariados en México, pero tienen opción de, con el dinero que les queda, ahorrar en Bitcoin. Y eso es lo que nosotros queremos promocionar, no para ganancia de nosotros, sino es una cuestión de mi análisis del mundo, es una cuestión de permitirle a otros individuos que quieren ser soberanos también, de mejorar su futuro. De eso se trata este podcast, de eso se trata mi misión personal, mi empresa. Se trata de ofrecer herramientas, contenido, educación, ayuda, asesoría, acompañamiento, tecnología, infraestructura para individuos y empresas, para que puedan mejorar su futuro, estar listos para lo que nos reserva el futuro. Entonces, con eso completo el podcast de hoy. Muchas gracias por haber escuchado. Siempre estoy muy atento a sus comentarios y nos vemos pronto con otro episodio. Muchas gracias.